Aquella noche, en el barrio más caro de la Ciudad de México, un millonario estaba a punto de cometer el error que cambiaría su destino para siempre. Entre risas, copas de champán y música de piano, el poderoso heredero Ricardo de la Vega creía tener el control absoluto de su mundo, el dinero, las personas, las apariencias. No imaginaba que, al burlarse de una mujer humilde, abriría la puerta a un pasado que llevaba años enterrado, y a una verdad capaz de destruir su imperio. Las lomas de Chapultepec brillaba aquella noche como un collar de diamantes sobre el pecho de la ciudad. Las mansiones, rodeadas de jardines perfectamente recortados y muros cubiertos de bugambilias, parecían competir entre sí por cuál reflejaba más poder, más elegancia, más distancia del mundo real. Desde lo alto, las luces doradas se extendían como un espejismo de éxito y prestigio, ocultando bajo su brillo las sombras de la soberbia y el desprecio. Dentro de una de esas residencias, un piano sonaba con delicadeza. Las notas flotaban entre risas, copas de champán y el tintineo de cubiertos de plata. El anfitrión de aquella velada era Ricardo de la Vega, un hombre de 40 y pocos años, alto, atractivo, vestido con un traje negro impecable y el aire de quien sabe que puede comprar casi todo, menos humildad. «Por favor, Victoria, tráenos más hielo», ordenó, sin mirarla. La mujer obedeció en silencio. Caminó con pasos cuidadosos por el mármol brillante del salón principal, sosteniendo la cubeta plateada. Su uniforme estaba limpio, aunque el delantal blanco tenía una pequeña mancha de cloro. Su rostro, cansado pero sereno, revelaba una belleza que el tiempo no había conseguido apagar. Victoria Hernández llevaba 3 años trabajando en esa casa. Sabía cada esquina, cada rutina, cada gesto de su patrón. Había aprendido a pasar inadvertida, a ser parte del paisaje de lujo, una sombra silenciosa que servía sin ser vista. Pero esa noche, mientras escuchaba las bromas del grupo de amigos de Ricardo, algo en su interior comenzó a cambiar. «Oye, Ricardo», dijo uno de los invitados, riendo, «¿de verdad esta mujer limpia pisos todos los días? Tiene una mirada demasiado orgullosa para eso». Ricardo sonrió con soberbia. «Sí, sí, pero no te dejes engañar. Ella nació para trapear». «Es su destino», contestó, alzando la copa. Aunque, miró a Victoria con fingida curiosidad, «podrías venir a mi gala benéfica del próximo mes, ¿no? Te prometo que nadie notará el olor del detergente». Las carcajadas estallaron como cristales rotos. Victoria bajó la mirada, pero no dijo nada. En sus ojos se encendió un fuego discreto, casi invisible para los demás. Recogió los vasos vacíos y salió del salón. Caminó hasta la cocina, donde el silencio era más amable. Dejó la bandeja sobre la mesa y apoyó las manos en el mármol frío. Respiró hondo. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como promesas lejanas. Un día lo mirarás a los ojos sin bajar la cabeza», se dijo en silencio. Al día siguiente, el amanecer llegó con olor a café y pan dulce. Victoria caminó hacia la parada del autobús con su uniforme doblado en una bolsa. El cielo tenía un tono gris pálido, y el viento de la mañana traía los sonidos de la ciudad despertando. Subió al autobús con otras mujeres, empleadas, cuidadoras, cocineras. Todas compartían la misma mirada cansada, el mismo sueño postergado. En el asiento de la ventana, sacó un cuaderno viejo donde anotaba pensamientos, frases que encontraba en revistas o que escuchaba por casualidad. En la portada había escrito, con tinta azul: «Nada es imposible para quien se levanta todos los días con dignidad». No lo sabía, pero esa frase sería el hilo que la conduciría a un destino impensado. En la mansión, Ricardo revisaba su correo. Era lunes, día de juntas y llamadas. La arrogancia con la que trataba a los demás se reflejaba en su modo de hablar. «Si no cierran el trato hoy, los despido a todos», dijo al teléfono, caminando hacia la terraza. Tenía éxito, dinero, poder. Pero, en el fondo, su vida era una sucesión de apariencias. Su relación con Isabela, su prometida, se basaba más en conveniencia que en amor. Ella era una mujer de belleza impecable, mirada calculadora y sonrisa de catálogo.
Le gustaba estar al lado de Ricardo porque eso significaba estar en las portadas, en los eventos, en la cima. Cariño, dijo Isabela, entrando al despacho, recuerda que mañana tenemos la reunión con la prensa sobre la gala benéfica. Y, por favor, nada de improvisaciones. El año pasado dijiste que ayudar a los pobres también da buena publicidad. ¿Y acaso no es cierto? Respondió él, sin remordimiento. Sí, pero no todos lo dicen en voz alta, susurró ella, sonriendo con frialdad. Esa misma tarde, en un mercado de Coyoacán, Victoria compraba frutas y pan con lo poco que ganaba. Saludaba a los vendedores por su nombre, todos la conocían por su amabilidad y su costumbre de escuchar más de lo que hablaba. De regreso a casa, pasó frente a una iglesia antigua. Entró, se sentó en la última banca y cerró los ojos. Señor, murmuró, si es verdad que cada uno tiene un propósito, muéstrame el mío. Estoy cansada de limpiar los pasos de otros, quiero entender por qué sigo aquí. Un silencio profundo la envolvió. Y, por un instante, creyó escuchar la voz de su madre, tan suave como una brisa. Tu sangre es más noble de lo que imaginas, hija. Un día lo entenderás. Victoria abrió los ojos con lágrimas contenidas. Aquella frase la había acompañado desde niña, sin entender su sentido. Pero en ese momento sintió algo diferente, una intuición, una certeza que comenzaba a despertar. Pasaron los días, y la invitación en broma de Ricardo se convirtió en tema de conversación entre los empleados. ¿Te imaginas si fueras? Dijo doña Carmen, la ama de llaves veterana, sirviendo café en la cocina. No bromees con eso, respondió Victoria. No pertenezco a ese mundo. Mira, niña, dijo Carmen, con voz sabia, no digas no pertenezco. La vida da vueltas. Y cuando menos lo esperas, el destino te sienta en la mesa donde antes solo servías el vino. Victoria sonrió, incrédula. Pero esas palabras quedaron flotando en su mente, como una semilla. Una semana más tarde, mientras limpiaba la biblioteca de la casa, descubrió algo extraño. Al mover un cuadro, cayó un sobre amarillento, sellado con el escudo de la familia de la Vega. Curiosa, lo recogió. En el sobre, una caligrafía elegante decía: para Ricardo y Victoria, con amor eterno. Arturo de la Vega. El corazón de Victoria se detuvo un instante. ¿Victoria? ¿Su nombre? Temblorosa, guardó el sobre en el bolsillo de su delantal. Esa noche, en su pequeña habitación, lo abrió cuidadosamente. Dentro había una carta y una copia de un documento notarial. La carta decía: si estás leyendo esto, es porque el tiempo ha hecho su trabajo y ya no estoy en este mundo. A mi hija Victoria, fruto del amor más sincero que tuve en mi vida, le dejo mi bendición y mi apellido. Nunca fue mi intención ocultarte, pero las circunstancias y las presiones de mi entorno me lo impidieron. Algún día, cuando la verdad salga a la luz, sabrás que tu valor no depende de los pisos que limpias, sino de la sangre que corre por tus venas. Victoria lloró en silencio, con las manos temblorosas. Todo lo que había sentido en su vida, el rechazo, la diferencia, las miradas, cobraba sentido de golpe. Era hija de Arturo de la Vega, el fundador del imperio donde ahora trabajaba como empleada. Se quedó despierta hasta el amanecer, con el sobre en el regazo y la mente en torbellino. Y cuando los primeros rayos del sol cruzaron la ventana, tomó una decisión. No huiría. No se escondería. Iba a ir a esa gala. Pero no como empleada. Iba a presentarse como lo que realmente era, una de la Vega. En los días que siguieron, comenzó su transformación. Pidió un permiso en la casa con la excusa de atender un asunto familiar. Visitó a un abogado, a quien mostró los documentos. Él los examinó con seriedad. Señorita Hernández, esto es auténtico. Usted tiene derecho a una parte legal del patrimonio de la Vega. Ella lo miró, sin creérselo. No busco dinero, dijo. Solo quiero la verdad. El abogado asintió. Entonces, señorita, prepárese. Porque cuando la verdad se revela, no todos están listos para escucharla. La noche de la gala benéfica se acercaba.
La prensa hablaba del evento, los invitados confirmaban asistencia y el Hotel de la Vega Palace se preparaba para recibir a los más influyentes del país. Mientras tanto, en un pequeño taller de costura en la colonia Roma, Victoria se probaba un vestido rojo. «Te queda perfecto, mi amor», dijo la modista. «Pareces una reina». Victoria se miró al espejo. No reconocía a la mujer reflejada. Ya no era la empleada invisible. Era alguien que había decidido reclamar su historia. Esa misma noche, Ricardo revisaba la lista de invitados cuando Isabela le preguntó, divertida: «¿Y la empleada? ¿Vendrá a tu gala?». Ricardo soltó una carcajada. «¿Victoria? Por favor. Ella ni siquiera sabría qué cubierto usar». «Entonces no subestimes al destino», murmuró Isabela, alzando una ceja. «Tiene sentido del humor». En su pequeño apartamento, Victoria observó las luces de la ciudad desde la ventana. En sus manos sostenía la carta de su padre. Respiró profundo. «Voy a hacerlo, mamá. No por orgullo, sino por respeto a lo que fuimos y a lo que merecemos ser». El reloj marcó la medianoche. En silencio, preparó su bolso y dejó el uniforme doblado sobre la cama, como una despedida. El amanecer siguiente traería algo más que un nuevo día, traería el inicio de su destino. Esa madrugada, una brisa cálida recorrió la ciudad. Y en algún lugar de las lomas, sin saberlo, Ricardo de la Vega dormía tranquilo, ignorante de que la mujer a la que había humillado estaba a punto de cruzar su mundo y cambiarlo todo para siempre. La ciudad despertaba con su ruido habitual, pero en un pequeño departamento de la colonia Narvarte, la vida de Victoria Hernández había cambiado silenciosamente desde aquella noche en las lomas. El eco de las risas aún le pesaba en el pecho. No era la primera vez que alguien la subestimaba por su uniforme, pero sí había sido la primera vez que sintió vergüenza mezclada con furia. Esa mezcla peligrosa que, con el tiempo, se transforma en impulso. Cada mañana, al ponerse sus guantes de limpieza y amarrarse el cabello con el mismo pañuelo color vino, Victoria recordaba las palabras del millonario. «¿Por qué no vienes a mi gala, Victoria? Quizás hasta te confundimos con la decoración». La carcajada que siguió había sido más hiriente que cualquier golpe. Pero mientras fregaba los pisos del edificio donde trabajaba, repetía en silencio una promesa. «Un día, me mirarás de otra forma». Victoria vivía sola desde que su madre, doña Esperanza, falleció. Era una mujer fuerte, trabajadora doméstica toda su vida, que le enseñó a su hija que la dignidad no depende del dinero, sino de cómo enfrentas la adversidad. En su pequeño apartamento, sobre una mesa de madera gastada, aún conservaba un retrato de su madre junto a una vela encendida. Cada mañana, antes de salir al trabajo, murmuraba: «Hoy también voy a hacerlo bien, mamá». Su rutina era sencilla: tomar el metro a las 6, limpiar oficinas, preparar café para desconocidos, escuchar conversaciones sobre inversiones y viajes que ella solo conocía por televisión. A veces, entre las pausas, anotaba en una libreta frases o ideas que la inspiraban. Había algo en ella, una curiosidad silenciosa, que no encajaba con el destino que la vida le había impuesto. Una tarde, mientras limpiaba los ventanales del Hotel de la Vega Palace, escuchó a dos recepcionistas hablar sobre el próximo evento del año. La gala benéfica del señor Ricardo será en 2 semanas. Vendrán políticos, artistas, hasta la familia del presidente. Victoria sintió un nudo en la garganta. Ese era el mismo evento donde, entre copas, Ricardo la había invitado de broma. El recuerdo ardió como sal en una herida abierta. Esa noche, al volver a casa, encontró una carta deslizada por debajo de su puerta. El sobre, amarillento y con un sello antiguo, tenía un aroma leve a lavanda. No tenía remitente, solo su nombre, Victoria Hernández. Al abrirlo, reconoció la caligrafía elegante de una mujer mayor. «Si eres quien creo que eres, tenemos mucho que hablar. Mañana, a las 5, Café Tacuba. L.R.». Victoria no entendía nada. No conocía a nadie con esas iniciales. Dudó en ir, pero algo dentro de ella, una voz parecida a la de su madre, le susurró que debía hacerlo.
El día siguiente, el icónico café del centro histórico estaba lleno de música de trío y olor a pan dulce. Entre las mesas, una mujer de cabello plateado y porte elegante la esperaba con una taza de chocolate caliente frente a sí. ¿Victoria Hernández?, preguntó con una voz suave pero firme. Sí, ¿usted es la señora L.R.? Lucía Ramírez de la Vega, para servirte. Victoria se quedó inmóvil. Ese apellido. De la Vega. Lucía continuó. He esperado muchos años para verte. No sé si estás lista para escuchar esto, pero tu madre y yo compartimos más de lo que imaginas. La mujer respiró hondo antes de continuar. El hombre que te humilló en su casa, Ricardo de la Vega, es tu medio hermano. Y tu verdadero padre, fue el fundador de todo su imperio. Victoria sintió que el suelo se desmoronaba. Todo su cuerpo tembló, no por miedo, sino por algo más profundo, la verdad que siempre había sentido, pero nunca se había atrevido a imaginar. Lucía contó que muchos años atrás, su esposo, don Álvaro de la Vega, fundador del grupo hotelero, había tenido un amor prohibido con una joven empleada llamada Esperanza Hernández. De esa relación nació Victoria, pero para protegerla del escándalo, Álvaro la ocultó del linaje familiar, enviando ayuda económica en secreto durante años. Tras la muerte de Álvaro, Lucía había intentado buscarla, pero Ricardo y su madre se encargaron de borrar todo rastro. Tu madre nunca quiso nada de nosotros, solo una vida tranquila para ti. Pero el destino siempre encuentra su camino, Victoria. Y tal vez sea hora de que reclames lo que te pertenece. Victoria no respondió. Solo miró sus manos, temblorosas, y pensó en la ironía de la vida. La mujer que limpiaba los pisos del Imperio de la Vega, era parte de la familia que lo poseía. Esa noche, al volver a su departamento, Victoria encendió la vela frente al retrato de su madre. El fuego danzaba, proyectando sombras en la pared. ¿Por qué nunca me lo dijiste, mamá?, susurró. ¿Por qué me dejaste crecer creyendo que no valía nada? Pero al mirar el brillo cálido de la llama, comprendió que su madre no se lo había ocultado por vergüenza, sino por amor. Tal vez quería que ella aprendiera a ganarse su lugar, no por apellido, sino por mérito. Sin embargo, ahora Victoria sentía que algo más fuerte la llamaba, la necesidad de justicia. A la mañana siguiente, se levantó más temprano que nunca. En lugar de ponerse su uniforme, abrió un cajón donde guardaba una caja de madera con sus pocos ahorros. Dentro, había una carta vieja, una foto de su madre joven, y una joya discreta, un pequeño broche con el emblema de V. No había duda, era de su padre. Tomó la foto, la carta y el broche. Los guardó en su bolso y salió decidida. No sabía cómo, ni con qué medios, pero estaba lista para cambiar su historia. En el camino al trabajo, vio su reflejo en una vitrina. El mismo rostro de siempre, pero con una mirada distinta. Una mezcla de fuego y serenidad. Esa era la mirada de alguien que ya no acepta su lugar en el piso. 2 semanas después, los periódicos hablaban del gran evento de beneficencia organizado por Ricardo de la Vega. Los preparativos llenaban los noticieros, los influencers comentaban los invitados, y la alta sociedad afinaba sus vestidos de gala. Nadie imaginaba que, entre las luces, los fotógrafos y las risas, una invitada inesperada cambiaría la historia de los de la Vega para siempre. Victoria sonrió al leer el titular del diario y susurró. Nos vemos pronto, hermano. El día de la gala benéfica llegó con un cielo limpio, de un azul profundo que contrastaba con el dorado de las luces que ya se encendían en el Hotel de la Vega Palace. La alta sociedad de México estaba en euforia, y todos los invitados se preparaban para la noche más importante del año, trajes de etiqueta, joyas ostentosas y sonrisas calculadas. Dentro de su departamento, Victoria Hernández cerró la puerta con suavidad. No llevaba uniforme, no llevaba insignias que la identificaran como trabajadora. En cambio, un vestido rojo intenso abrazaba su figura con elegancia y determinación. El broche con el emblema de V relucía discretamente en su hombro, como un recordatorio silencioso de la verdad que la acompañaba. Mientras bajaba las escaleras, cada paso resonaba en su mente, esta era la oportunidad de demostrar quién era realmente. No por venganza,
sino por justicia y dignidad. Al llegar al gran salón, un murmullo recorrió la multitud. Nadie esperaba ver a una mujer desconocida en la lista de invitados de Ricardo. Todos miraban a Victoria con curiosidad y cierta incredulidad. Los focos de los fotógrafos se encendieron y los flashes la rodearon como un halo de misterio. Ricardo, de pie cerca del escenario, escuchó el murmullo y frunció el ceño. Una sensación extraña le recorrió la espalda. Cuando finalmente la vio, su sonrisa arrogante desapareció. La mujer que había invitado en broma y que siempre había pasado inadvertida estaba frente a él, radiante, imponente y con la mirada más segura que jamás había visto. ¿Quién?, balbuceó, incapaz de completar la frase. Victoria caminó con paso firme entre los invitados, saludando con cortesía pero sin esconder la confianza en sí misma. Cada mirada se detenía en ella, desde empresarios hasta artistas reconocidos. Su transformación era total, la empleada había desaparecido y había nacido una de la Vega. Cuando finalmente llegó frente a Ricardo, la multitud pareció contener la respiración. «Buenas noches, hermano», dijo Victoria, con una sonrisa serena pero firme. El silencio se volvió absoluto. Ricardo se quedó paralizado. Sus ojos, que antes buscaban admiración, ahora buscaban explicación. «Victoria, tú», intentó decir, pero las palabras no lograron salir. Ella continuó. «Me alegra que me hayas invitado a tu gala. Lástima que fuera solo en broma. Ahora, sin embargo, no necesito tu aprobación para estar aquí». Los invitados, confundidos, comenzaron a mirar a ambos con curiosidad y asombro. Algunos reconocieron la historia de la empleada humillada. Otros percibieron que había algo más profundo en el aire, algo que iba a cambiar la dinámica de la noche por completo. Victoria pidió la atención de los fotógrafos y los organizadores del evento. Con voz firme y clara, declaró: «Señoras y señores, quizá no sepan quién soy. Me llamo Victoria Hernández y he trabajado en esta ciudad toda mi vida como empleada doméstica. Pero hoy, quiero que sepan la verdad, soy hija legítima de Arturo de la Vega, fundador de este imperio, y medio hermana de Ricardo». Un silencio absoluto llenó la sala. Las copas cayeron en las manos de los invitados, los murmullos crecieron y los flashes de las cámaras se intensificaron. Ricardo se llevó una mano al rostro, incapaz de procesar la revelación. «Esto no puede ser», exclamó, más para sí que para los demás. Victoria continuó, con calma y dignidad. «No estoy aquí para vengarme, sino para reclamar lo que por derecho me pertenece y para demostrar que la verdadera grandeza no se mide por la arrogancia ni el dinero, sino por la dignidad y la justicia». Los asistentes comenzaron a susurrar entre sí. Algunos se acercaron a Victoria con admiración, otros miraban a Ricardo con incredulidad y cierta desaprobación. Isabela, la prometida de Ricardo, quedó boquiabierta, con su sonrisa calculadora congelada. «No, esto no estaba en mis planes», murmuró, incapaz de esconder su alarma. Algunos empresarios cercanos a Ricardo se retiraron discretamente, temiendo verse implicados en un escándalo familiar que podría afectar sus negocios. Los medios de comunicación, que habían sido convocados para cubrir la gala benéfica, capturaron cada gesto y cada palabra de Victoria. La noticia se difundiría de inmediato: la mujer humillada era parte de la familia de la Vega. Ricardo retrocedió, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La arrogancia que lo había definido toda su vida se evaporaba en segundos. «¿Cómo?», susurró para sí mismo, recordando cada humillación, cada comentario cruel, cada risa que había dirigido hacia Victoria. Era imposible negar la evidencia, los documentos notariales mostraban la verdad y Victoria los había traído consigo. Su propia hermana, una empleada que él consideraba inferior, ahora tenía más legitimidad que él frente a todos. El orgullo de Ricardo chocaba con la realidad de su impotencia. Por primera vez, comprendió que el poder no siempre garantiza respeto ni control. Victoria no necesitaba palabras agresivas ni confrontación directa. Su presencia, su porte, su seguridad y la verdad que representaba eran suficientes para que todos comprendieran la lección. Cada gesto era medido, cada movimiento reflejaba la educación y la fuerza interior que había cultivado durante años de humildad y esfuerzo.
Gracias por su atención, dijo finalmente. Ahora, si me disculpan, disfrutaré de la gala, al igual que cualquier otra persona que tiene derecho a estar aquí. Los invitados comenzaron a aplaudir lentamente y la ovación creció. Ricardo bajó la mirada, derrotado por la evidencia de su arrogancia y la majestuosidad de su hermana recién descubierta. Esa noche, entre conversaciones y miradas desconcertadas, Victoria descubrió algo más: no solo tenía derecho a reclamar su lugar en la familia, sino que también podía usar su posición para crear un impacto positivo. Habló con Lucía Ramírez de la Vega y con otros mentores de confianza, trazando un plan para fundar una organización que apoyara a mujeres trabajadoras como ella. Mientras tanto, Ricardo se retiró a la terraza, contemplando la ciudad con un peso en el corazón que nunca había sentido. Todo lo que creí tener, se me escapa, murmuró. Y lo peor, lo perdí por mi propia arrogancia. Victoria, al ver las luces de la ciudad desde la ventana del salón, respiró profundo. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de anticipación. Había dado el primer paso hacia su verdadero lugar, y la gala solo era el inicio. Esa noche, mientras los invitados hablaban de moda, donaciones y negocios, la verdadera historia del Imperio de la Vega comenzaba a escribirse de nuevo. Victoria entendió algo crucial: la justicia y la dignidad tienen su propio tiempo, y hoy, la vida le había dado la oportunidad de reclamar lo que le pertenecía, sin violencia, con elegancia y con verdad. La multitud seguía maravillada por la entrada de Victoria, pero nadie sabía lo que vendría después. Ricardo, humillado en su propio reino, comenzaba a comprender que la vida siempre pone a cada quien en su lugar. Y Victoria, con su vestido rojo, su broche de V y su mirada llena de determinación, sabía que apenas había comenzado su transformación. La noche era solo el principio. El verdadero cambio estaba por venir. La gala benéfica continuaba en su apogeo. Las luces doradas del Hotel de la Vega Palace iluminaban rostros expectantes, risas calculadas y el tintineo de copas de cristal. Sin embargo, entre la multitud, la atención de todos estaba centrada en Victoria Hernández, cuya presencia había cambiado la dinámica de la noche. Victoria se movía entre los invitados con seguridad. Cada mirada que recibía era una mezcla de admiración y desconcierto. No solo había reclamado su lugar como de la Vega, sino que también había tomado control de la narrativa. Su dignidad era la que dictaba ahora las reglas del salón. Ricardo observaba desde el escenario, incapaz de actuar. Su arrogancia, que siempre lo había definido, se había evaporado. Por primera vez en su vida, sentía miedo de perder su prestigio, su imagen y, más importante, el control que siempre creyó tener sobre los demás. Victoria se acercó al escenario, donde Ricardo daba un discurso sobre la gala y la supuesta importancia de ayudar a los menos afortunados. Con voz firme y clara, la interrumpió. Señoras y señores, antes de continuar, creo que es necesario aclarar algo. El silencio cayó de inmediato. Todos los ojos se posaron en ella. No estamos aquí solo para mostrar donaciones o buen gusto. Estamos aquí para reconocer que la verdadera grandeza no se mide por dinero ni por títulos, sino por respeto, honestidad y dignidad. Ricardo tragó saliva. Sus colegas lo miraban sorprendidos, algunos desviaban la mirada, incómodos. Victoria continuó. Mi nombre es Victoria Hernández. Soy hija legítima de Arturo de la Vega, fundadora de este imperio y hermana de Ricardo. Pero no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para demostrar que el valor de una persona no depende de su cuna, sino de su corazón y sus actos. Los murmullos crecieron. Los flashes de las cámaras capturaban cada gesto. Ricardo se quedó inmóvil, mientras Victoria bajaba lentamente del escenario, cruzando el salón con paso seguro. Cada invitado parecía contener la respiración. Isabela, la prometida de Ricardo, se acercó a él, tratando de contener su sorpresa y frustración. Esto no estaba planeado, susurró, sus ojos brillando con ansiedad. Ricardo apenas podía hablar. Victoria, su voz temblaba. Los invitados comenzaban a comentar entre sí, algunos admirando la valentía de Victoria, otros cuestionando la autoridad y el liderazgo de Ricardo. Empresarios, políticos y artistas,
todos percibieron que la gala había cambiado completamente de rumbo. «Nunca he visto algo así», dijo un periodista, tomando nota frenéticamente. La mujer humillada en el pasado, ahora domina la gala con su verdad y elegancia. Victoria sonrió discretamente, consciente de que cada palabra, cada gesto, cada movimiento estaba recalculando el equilibrio de poder dentro de la sala. No necesitaba gritar ni humillar a Ricardo. Su postura, su porte y la verdad que portaba eran suficientes para imponer respeto. Durante meses, había trabajado silenciosamente en su preparación, asesoría legal, mentoría de Lucía Ramírez, entrenamiento personal y psicológico. Todo había convergido en esta noche. Se acercó a Ricardo y, sin levantar la voz, dijo: «Hermano, todo este tiempo subestimaste a quienes considerabas inferiores. Hoy aprendiste que el respeto no se impone con dinero ni con poder, sino con actos y dignidad». Ricardo bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Nunca antes se había sentido tan vulnerable, tan pequeño ante alguien que consideraba insignificante. Victoria continuó: «No busco tu humillación. Solo quiero que entiendas que el mundo cambia y que el tiempo pone a cada quien en su lugar». Algunos socios de Ricardo comenzaron a cuestionar su liderazgo. «Quizá hemos estado siguiendo a la persona equivocada», murmuró un empresario cercano. «Su arrogancia nos ha cegado», dijo otra voz, con tono conciliador. «Tal vez sea hora de reconsiderar prioridades y valores». Isabela, furiosa, se retiró a un rincón, sintiéndose impotente ante la situación. La gala que ella había preparado para consolidar la imagen de su pareja se estaba convirtiendo en un escenario de lecciones sobre humildad y justicia. Victoria tomó la palabra frente a todos los invitados. «He decidido usar mi posición para fundar una organización que apoya a mujeres trabajadoras, como yo lo fui. Mujeres que, a diario, son invisibles, pero cuya labor sostiene la vida de esta ciudad». Los aplausos comenzaron tímidamente, luego crecieron hasta llenar el salón. Muchos se acercaron a felicitarla, otros hicieron promesas de apoyo. La noticia se difundiría rápidamente, transformando no solo la gala, sino la percepción social sobre justicia, dignidad y poder. Ricardo, finalmente, dio un paso atrás. Observó cómo su mundo de apariencias comenzaba a desmoronarse ante la fuerza moral de su hermana. Por primera vez, entendió que el dinero y el título no significan respeto si no se acompañan de ética y humanidad. Al final de la noche, Ricardo quedó aislado. Sus aliados lo miraban con distancia, los invitados que antes lo adulaban ahora discutían sobre la dignidad y la justicia de Victoria. Se dio cuenta de que había perdido más que una gala, había perdido credibilidad, respeto y la oportunidad de aprender humildad antes de que la vida lo obligara. Se retiró a la terraza, observando las luces de la ciudad. Sentía un vacío que ni el dinero ni el poder podían llenar. La lección era dura, pero necesaria. Victoria salió al balcón del salón, respirando profundamente. La Ciudad de México se extendía ante sus ojos, un mar de luces que reflejaban sueños, esperanzas y posibilidades. Por primera vez en su vida, no estaba invisible. No estaba humillada. No estaba subordinada. Estaba libre, digna y poderosa, y todo gracias a su paciencia, inteligencia y determinación. Mientras los flashes seguían captando su figura, Victoria entendió algo profundo: la verdadera riqueza de la vida no es lo que posees, sino cómo actúas, cómo levantas a otros y cómo reclamas tu dignidad. La gala había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Victoria había reclamado su lugar, pero la transformación completa del imperio de la Vega estaba por escribirse. Ricardo, herido en orgullo y conciencia, sabía que tendría que enfrentarse no solo a su hermana, sino a sus propias decisiones, errores y prejuicios. Victoria, con su vestido rojo y broche de V, sonrió levemente y murmuró: «Esto es solo el comienzo». El salón quedaba vacío lentamente, pero la memoria de esa noche permanecería en todos los presentes, una lección de humildad, dignidad y justicia que nadie olvidaría jamás. El amanecer llegó tranquilo sobre la Ciudad de México, pero para Victoria Hernández, cada rayo de sol simbolizaba un nuevo comienzo. La gala de la noche anterior ya era historia,
pero su impacto se sentía en cada rincón del imperio de la Vega y en la vida de quienes la habían presenciado. Victoria caminaba por el barrio de Narvarte, entre aromas de pan recién horneado y cafés llenos de conversaciones matutinas. Ahora ya no era solo la mujer que había trabajado limpiando pisos, era una figura respetada, reconocida y digna, cuyo ejemplo resonaba en toda la ciudad. Durante semanas, Victoria dedicó su tiempo a fundar una organización que apoyara a mujeres trabajadoras, proporcionándoles capacitación, recursos y oportunidades de crecimiento. Mujeres como ella, antes invisibles, empezaron a sentir que su esfuerzo y su dignidad podían ser reconocidos. Cada logro era un recordatorio de su viaje, desde la humillación pública hasta la afirmación de su verdadera identidad. La gratitud de quienes se beneficiaban de su fundación era el combustible que consolidaba su fuerza y confianza. Ricardo, por su parte, había experimentado semanas de introspección dolorosa. Había perdido el respeto de muchos, su imagen estaba deteriorada y la arrogancia que lo caracterizaba se había convertido en un lastre. Sin embargo, la transformación de Victoria también abrió un espacio para el cambio en él. Una tarde, se acercó a su hermana, con humildad y sinceridad. Victoria, quiero disculparme por todo. Por la humillación, la indiferencia, y por no reconocer tu valor desde el principio. Su voz era suave, cargada de arrepentimiento. Victoria lo miró, con serenidad y empatía. Hermano, la vida nos da lecciones, algunas más duras que otras. Lo importante es aprender de ellas y cambiar, no repetir los mismos errores. No hubo gritos ni reproches, solo un silencio lleno de entendimiento. Ambos comprendieron que la verdadera fuerza de la familia no estaba en el poder ni en la riqueza, sino en respeto, dignidad y honestidad. Con la autoridad recién adquirida, Victoria comenzó a reorganizar aspectos del grupo hotelero, promoviendo transparencia, responsabilidad social y equidad en todos los niveles. La alta sociedad, los empleados y los socios comenzaron a notar cambios profundos, la humildad y la justicia empezaban a reemplazar la arrogancia y la ostentación. Ricardo, aunque había perdido su posición de control, encontró en este proceso una oportunidad de redimirse. Participando en proyectos solidarios bajo la guía de Victoria y reconociendo que el verdadero poder no reside en mandar, sino en servir. En una entrevista con medios locales, Victoria declaró: "La vida nos enseña que cada persona tiene un lugar, y no siempre es el que imaginamos. Lo importante es actuar con dignidad, persistencia y respeto". Sus palabras se convirtieron en titular nacional, inspirando a miles de mujeres a seguir luchando por sus derechos y por la valorización de su esfuerzo. Cada historia que surgía a partir de su fundación se convirtió en un ejemplo de transformación, recordando que la verdadera grandeza no está en el título ni en el apellido, sino en la capacidad de influir positivamente en la vida de otros. La vida de Victoria cambió, pero también la de quienes la rodeaban. Mujeres que antes trabajaban en silencio ahora tenían voz y oportunidades. Ricardo aprendió a valorar el respeto sobre la ostentación. Incluso en las lomas de Chapultepec, la noticia de la transformación y el ejemplo de Victoria se convirtió en un referente de justicia y dignidad. Recordando que el tiempo y la verdad siempre se encargan de poner a cada quien en su lugar. Una tarde, Victoria regresó al apartamento que había habitado toda su vida. Se sentó frente a la ventana, con la vista de Narvarte iluminada por los últimos rayos del sol. Encendió la vela frente al retrato de su madre y susurró: "Mamá, lo logramos. Hicimos que la justicia y la dignidad fueran más fuertes que cualquier arrogancia". Sonrió, contemplando el horizonte, la ciudad vibraba con historias, sueños y segundas oportunidades. Su viaje estaba completo, pero también abierto a nuevas posibilidades. La vida había puesto a todos en su lugar. Victoria había aprendido que la grandeza verdadera se mide por la forma en que respetamos a los demás y por la capacidad de levantarnos cuando nos caemos. Y con esa certeza, caminó hacia un futuro brillante, segura de su valor, consciente de su fuerza y preparada para seguir cambiando el mundo, una acción a la vez. ¡Qué alegría tenerte con nosotros en esta increíble aventura! Si esta historia te conmovió, te invitamos a ser parte activa de nuestra comunidad. No eres solo un espectador, eres parte de nuestra familia.
Deseamos que tu vida esté llena de momentos que te conecten con los demás y que siempre encuentres la fuerza para construir tus propios sueños. Si quieres seguir viviendo estas historias con nosotros, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y, juntos, haremos grandes cosas. Nos vemos en la próxima historia.